Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Réplica. Esto es un podcast para bailarines. Hoy estamos con un invitado muy especial. Él es Nicolás Carreño, bailarín, coreógrafo, director y propietario de Paso Latino. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes. Yo me quedé pensando. Buenas tardes. Buenas tardes, noches, días para... Exactamente, no se por sabe eso en qué momento lo van a ver. me quedé pensando en qué momento lo van a hacer, exacto. Sí. Bueno, nada, contento. Saludar a la gente que efectivamente pues, se conecta a ver esta entrevista y nada, bien. Bien. Bueno, Nico, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo estás ahorita actualmente, qué haces dentro del baile y pues como para que las personas que no te conocen sepan un poquito más de en qué te enfocas y en qué has ido trabajando. Claro que sí. Bueno, digamos que en el tema de la trayectoria en sí siempre es un poquito larga la historia. Digamos que yo comienzo en el tema salsero, me especializo en el tema salsero y es básicamente, siento yo, como una, un legado que me deja como la familia, Okay. porque básicamente pues mi familia siempre ha sido salsera, parte de mi familia vivió en Cali durante mucho tiempo y pues mi papá es coleccionista de salsa Ya. y de todo el tema afroantillano. Entonces el gusto por la música siempre estuvo presente, pero más allá después me empezó a gustar el tema del baile en sí, porque yo quería aprender a bailar, o sea, cómo podía ejecutar lo que yo escuchaba, que me gustaba mucho. No tenía la noción de cómo ni por qué y para qué o de qué manera poder hacerlo. Estuve preguntando como en varios lados efectivamente donde se pudiese aprender básicamente del tema salsero, pero pues obviamente habían academias que aprendía, o sea, uno aprendía una serie de pasos que no era lo que yo quería en particular, sino lo que yo quería era cómo bailaba la gente que iba a rumbear, básicamente, ¿no? En ese tiempo. Habían varias discotecas como conocidas en ese tiempo. Yo, pues obviamente por el contacto de mi papá, que mi papá siempre fue como DJ y es apasionado por el tema, contactó inicialmente a una persona que me dio como los primeros inicios de una persona que efectivamente empezó a bailar desde muy joven también, pero pues obviamente de una manera innata. Ya. Yo, Pero pues, todo eso pasa acá en Bogotá. sí, todo efectivamente pasa aquí en Bogotá. Mi papá lo contacta, pues obviamente yo hablo con él y toda la cosa y él nunca había tenido como un tema formativo o no tenía la intención de hacer un tema formativo, así que pues empezó con un grupo de gente y el grupo de gente pues eran los familiares de él, como los sobrinos, los hijos, y yo iba con mi hermana, entonces ahí se formó un grupo pequeño en un garaje, haciendo como el tema de la clase básicamente de salsa. Sí. Y pues nada, ahí empieza como el rollo, como el cuento. Siempre fue como un tema más como que yo quiero aprenderlo porque lo quiero aprender. Como un pasatiempo más que una formación de artista. Exactamente. Una vez yo voy a ser profesional no, nunca empezó con el rollo así. ¿Cuántos o sea, años tenías en ese momento? Te voy a decir aproximadamente unos 15 años. Ok, apenas para las fiestas de 15. Más o menos. Exactamente. Además que yo ya venía desde atrás. Yo acompañaba a mi papá, habían unas fiestas o unas rumbas, como se llamaba en ese momento, muy reconocidas en Kennedy, Ok. que se llamaba, pues era la rumba de los Neira. Entonces yo empecé a acompañar a mi papá pues a esas rumbas y pues acompañarlo nomás y claro, yo veía a la gente bailar y todo este tema y me gustaba, me apasionaba, él me empezó a gustar bastante y me empecé a apasionar por el tema. Ya ahí en adelante, pues, lo que yo te cuento, ¿no? Ya después fue el tema de que efectivamente yo le dije a mi papá, ven, yo quiero aprender a bailar, yo quiero hacer eso, lo otro, Hizo el contacto y bueno, me contactó el maestro Edgar Estrada, que fue la persona con la que yo empecé el proceso de baile y de salsa y bueno, toda esta construcción de todo este tema. Y de ahí para adelante. Sí, claro, bueno, ya ahí en adelante fue obviamente un proceso de que una cosa vino una a otra y se vino armando una cosa que no tenía presupuestada. Ya. Yo soy profesional en cultura física,
terminé obviamente mi colegio y de una vez me enrolé con el tema de la universidad en sí. Sí. Pero nunca dejé de lado el tema de la danza ni de la salsa. Yo siempre terminaba de hacer mis estudios, cumplía con lo que tenía que hacer y pues en las noches me iba a entrenar. O sea, ya era el único horario que yo tenía. Ya después obviamente pues empecé a trabajar. ¿En qué momento viste como que ya se había vuelto un tema profesional? O sea, que ya te ibas a dedicar a la danza. Yo en el 2003, o sea, yo empecé, como te digo, en el 99, empecé con ese proceso de formativo. Por ahí hubieron un par de presentaciones, ya se empezó a hacer como que, bueno, ya logramos un producto, ya podemos empezar a sacarlo. Uh-huh. Y en el 2003 ya yo, digamos que se da la posibilidad de que baile con Catherine, que pues es mi pareja de baile, puedo decir, de toda la vida, y fuera de eso pues es mi esposa. Entonces es la hija del maestro Edgar Estrada. Y ahí en el 2003 nosotros conseguimos el primer premio, digamos que eso fue a nivel nacional, porque una competencia que hizo IDARTES. Y ahí empezó la cosa de ahí en adelante a nivel competitivo, porque yo antes pues iba como solamente como yo quiero ir a aprender a bailar. Un año anterior había competido también, pero seguía en el tema de yo quiero aprender. Uh-huh. En el 2003 efectivamente, y empieza el nivel competitivo, y de ahí para allá era como entrenar básica y exclusivamente para ir a competir en lo que se presentara. ¿Y qué fue lo que te enganchó de la competencia? Yo creo que básicamente como el reto de propio personal, y dos, efectivamente, de poder ganarle a otra gente que era muy buena. Y en ese tiempo pues obviamente la gente que estaba en ese momento era la gente de Cali. La gente de Cali, las ferias de Cali, lo que ya después pasó a ser el Festival Mundial de Salsa en Cali. Y pues era ese reto. Además que en ese momento no habían videos de YouTube, no había redes, no había nada. El conocimiento que uno podía adquirir internacional era nulo. O sea, era muy poco el acceso a videos y demás para ese tema formativo. Entonces cada vez que tú llegabas a la competencia era como llegar a ver qué es lo que tú vas a sacar nuevo, cómo estás, qué es lo que estás haciendo ahora. Y sí, ahorita digamos que sí existe la competencia de esa manera, pero el medio de las redes, tú muestras mucho en redes, si me van a entender, ya más o menos sabes en qué nivel estás. En cambio, tú vas pasa un año y vuelven. Claro, entonces es como encontrarnos después de un año, a ver qué es lo que tú traes, qué es lo que yo traigo, y si me van a entender. En cambio ahorita pues tú ves el proceso de los bailarines en redes y estás muy pendiente de lo que la gente está subiendo y todo lo demás. Claro. Yo creo que ya básicamente como te voy a decir, nosotros en el 2009 salimos internacionalmente. Y yo ya termino mi carrera y en el 2009 efectivamente ganamos un suramericano. Eso fue en Argentina. ¿Cómo logran salir? O sea, ¿cómo fue el tema de... ¿Se proyectaron a intentarlo o cómo fue? No, o sea, bueno, sí, realmente sí, porque nosotros, bueno, digamos que la danza en general nunca ha tenido como el tema del apoyo. Entonces, nosotros pues decimos, no, o sea, ya toca como dar un paso. Nosotros, como te digo, estuvimos desde el 2003 hasta el 2009 que efectivamente hicimos el primer paso de decir, bueno, vámonos internacionalmente a ver qué pasa. Porque lo que yo te digo, todos los años era competencia, y lo más representativo en ese momento era la Feria de Cali. Sí, claro. Y el Festival Mundial de Cali, que pues... Pero ya ahí su preparación ya era, digamos, ensayos de ustedes dos, y ustedes estaban en su formación y le daban, digamos, ya no iban tan acompañados de alguien. Exactamente, sí. Ya el proceso, digamos, que coreográfico que nosotros empezamos a generar ya era propio. O sea, ya era propio. Nosotros hacíamos nuestras cosas, la coreografía, la escogencia del tema, el vestuario y todo. Y en ese momento, esa es una pregunta que siempre... En ese momento, ¿qué estilo de salsa estaban haciendo? Ok, lo que pasa es que nosotros nos inclinamos mucho por el tema que efectivamente manejaba el maestro Edgar, y el estilo que se manejaba en esa época, que era un estilo que se conocía como vieja guardia. ¿Sí me entender? Era un estilo que efectivamente se empezó a
digamos que a formar acá, porque digamos que Cali habla de que efectivamente no, pues es que Cali también lo hacía. Claro, sí, cada región a su manera. Tú vas a Barranquilla y hablas con alguien de la época y claro, nosotros bailábamos y hacíamos y conocíamos a tal y conocíamos. En ese orden de ideas, pues nada, o sea, nosotros hacíamos eso y empezamos a meter algo de lo que efectivamente hacían en Cali, como el estilo caleño, la velocidad, como algo de lo que ellos hacen. Entonces era una fusión medio extraña, porque no era totalmente caleña, por decirlo de alguna manera, tenía su estilo clásico, pero además pues le habíamos incluido algo adicional de lo que se estaba manejando, ¿no? Okay. Como para entrar dentro de la estructura que se manejaba en el Festival Mundial de Cali. Eso fue como el estilo y digamos que la propuesta inicial. Nosotros siempre nos inclinamos sobre el tema te voy a decir, de los artistas de los 50, Fred Astaire, Resortes, artistas mexicanos, si me va a entender, ese tipo de bailarines que nos dieran herramientas para que nosotros pudiésemos mostrar. Eso fue como el inicio de... Okay. Y como te comentaba, ya en el 2009 efectivamente decidimos dar el paso para salir al tema internacional y pues obviamente no había ningún tipo de apoyo. Entonces eso sí fue como que bolsillo y saque para pasajes, saque para alimentación, hospedaje. La invitación nos llegó momentáneamente. Simplemente pues la invitación era como te invitamos al Congreso Latinoamericano, sí. Pero ya. Tienes tu cupo para participar y el resto pues lo cubres tú. Exactamente. Y pues así fue, nosotros llegamos allá, ese lo realizó Diego Smooth en su momento, porque pues ese evento culminó, pero pues fue realmente un hit en el sentido de que nosotros siempre estuvimos aquí en Colombia como en una esfera, ¿sí me va a entender? Y no veíamos lo que estaba pasando alrededor. Y el mundo tampoco conocía muy poco lo que pasaba internamente. Okay. Obviamente hasta que sale el Swing Latino y gana los campeonatos mundiales y salen en ESPN. Entonces obviamente eso es... Sí, eso fue como la apertura. Claro, eso fue al estilo caleño. Puntualmente porque pues ellos fueron los que salieron y efectivamente hicieron con el tema de Ricardo Murillo y Viviana Vargas, que también pues salieron en su momento y ganaron en pareja, luego viene en equipo y bueno, obviamente el estilo caleño se reconoció internacionalmente, pero antes en el 2009 todavía eso estaba ahí como entonces nosotros salimos y pues obviamente eso fue un boom. Nosotros hacíamos acrobacia full, y que era lo que nosotros pues obviamente entrenábamos durísimo, siempre se ha entrenado aquí ese tema. En Colombia puntualmente se entrena mucho el tema del cabaret. Y de pronto para aclarar un poco eso, las personas que no conocen, pues la categoría cabaret es como tal la parte de acrobacias, o sea, salsa con acrobacias. Perfecto. Por si. Exacto. Pero si estoy bien, ¿no? Sí. Así se conoce internacionalmente y bueno, digamos que se quedó sobre esa palabra que sacaron inicialmente, cabaret, y se refiere básicamente al tema de acrobacia. Pero entonces nosotros cuando llegamos allá nos dimos cuenta que también ellos estaban manejando una estructura sobre el pentagrama musical, o sea que ellos bailaban sobre la música y tenían un conteo específico para que el paso que uno hiciese fuera sobre la música, y nosotros no conocíamos de ahí eso. nace el conteo y del tema del uno para la salsa. Exactamente. Entonces, ¿y entonces ustedes cómo lo ejecutaban en ese momento? Nosotros bailábamos al core beat, que se llama, o es el tiempo fuerte de la música, que es 1, 3, 5, 7, y que son los momentos más fuertes o más emblemáticos del pentagrama musical. Sí. Y así pues bailaba todo el mundo. Ya. ¿Sí me va a entender? Sí, nacía más de la fiesta. Claro. Nosotros no tenemos esa educación de vas a entrar en el 1. ¿Qué es eso? O sea, nosotros no tenemos absolutamente idea. Y adicionalmente entrar con un pie en el 1. Claro, exactamente. Entonces fue una cosa de como una explosión, porque no solamente eso, sino que ya habían estilos específicos de salsa con una estructura específica, la salsa en línea, el tema del mambo, el tema del ontú. ¿Sí me va a entender? O sea, habían cosas que... Y pues no... Nosotros hicimos ese viaje, te voy a decir, duramos como que una semana, 10 días tal vez. Ya.
nosotros regresamos con lo que alcanzamos a capturar allá, fue que nosotros llegamos acá y empezamos a trabajar en ese tema. Okay. Porque no era solamente hacer un montaje en el uno, sino entender musicalmente dónde entra el uno, cómo uno lo tiene que hacer. Y uno trabajando, te voy a decir, desde el 2003. Bueno, desde que nosotros empezamos a bailar, básicamente casi fue una década, donde nosotros estuvimos trabajando bajo una estructura, no voy a decir errónea, porque no es la palabra, sino otra estructura. Sí, la otra era una estructura más académica, por lo que ya tiene como unas bases fundamentadas para poder transmitir información. De esta forma se debe bailar. Y la otra pues era una base de... Un poco más empírica, podríamos decir. Sí, empírica del urbano, o sea, de los estilos de baile que nacen en la calle y en la fiesta. Ajá, exactamente. Y el sentir, básicamente. O sea, y el sentir. Porque no había una manera de musicalmente decir, tú tienes que entrar en este momento, sino que era, pues baile. Pero ¿cómo hago para bailar? Pues el paso, haga este paso. Si no entender, haga este paso. ¿Y en qué momento? Pues hágalo. Si no entender, era una cosa muy ambigua, como que muy abierta. Entonces, obviamente nosotros con lo que alcanzamos a coger acá, tocó llegar acá a hacer una coreografía nueva para el próximo año bajo la estructura. Porque pero igualmente sin esa estructura y todo eso les fue, o sea, ganaron en la competencia. Nosotros ganamos allá y básicamente fue por el tema de espectáculo, de la puesta en escena y la propuesta coreográfica. Y pues lo que te digo, o sea, fue la gente reaccionó súper bien. Quedaron pues impactadísimos, inclusive en el video pues eso se escucha guau a toda hora porque o sea, no, tú ves las otras parejas y las otras parejas tenían una estructura de salsa en línea y las figuras eran muy básicas y yo ya estaba cogiendo a Kate y la lanzaba por allá. Sí. Entonces muy característico del baile colombiano. Sí, exactamente. Entonces eso fue como el tema. Entonces nosotros nos tocó llegar acá, empezar a estudiar el uno, que era lo que estaba en auge en ese momento y era lo más fácil de reconocer. Y pues miremos acá, sin conocer una estructura musical, te repito, sino que yo siento que como que el uno es acá. Y así fue. Estructuramos una coreografía. El siguiente año fuimos, porque en ese año, en el 2009, cuando ganamos, nos dijeron todo perfecto, todo muy bien, lo único es que están fuera de tiempo. Y ahí fue donde nosotros, pero ¿qué es el tiempo? Ahí. Entonces nos tocó llegar, armamos la coreografía, nos fuimos así como si saber si está bien, porque aquí no había nadie que manejara el tema todavía. O sea, conciencia propia de decir, sí, esta persona full, o sea, como te digo, nosotros estábamos en esa esfera ahí que era Cali. Y pues bueno, nos fue bien. Ese año volvimos a ganar. Tuvimos un par de fallas dentro de la estructura que habíamos construido. Digamos que el tiempo musical estaba bien, pero habían como 2 partes donde se salía del tiempo. Entonces fue lo único. Entonces pues fue para nosotros muy positivo, porque pues obviamente sin que nadie que nos revisara el trabajo, pues efectivamente salió muy bien. Y de ahí en adelante pues fue estructurar ese ejercicio, porque no solamente nos servía a nosotros como para hacer el trabajo coreográfico de lo que íbamos a mostrar ya en el mundial, sino que obviamente pedagógicamente y metódicamente era mucho mejor explicarte a ti en qué momento y de qué manera y por qué y para qué. El tema del conteo para los pasos, porque el izquierdo es con 1 y con el derecho en el 5, ¿sí me lo entender? Sí. Y para la gente es mucho más fácil. Entonces eso funcionó muy bien. Y ya de ahí en adelante pues nos fuimos al mundial, que se estaba realizando la competencia, digamos que más importante. Habían 2 competencias muy importantes que habían en ese momento, una que se celebraba en Puerto Rico, eso se llamaba el Salsa Open, y otra que se realizaba en Miami, que era el World Latin Dance Cup. Entonces nosotros nos fuimos a la del World Latin y allá no logramos conseguir el primer título. Ese título se lo llevó en ese momento, se lo llevó Ricardo y Karen, que es una pareja muy, pues, o sea, ahorita está... Sí, ahorita es como una de las más reconocidas a nivel mundial. Exactamente. Y en ese momento, cuando nosotros, pues, obviamente estábamos como arriba, porque en Sudamérica, pues, obviamente, bajo la estructura de lo que nosotros mostramos, nos empezaron a llamar a muchos eventos, a Argentina sobre todo, y bueno, y aquí en Sudamérica se regó la ola rapidísimo. Entonces nosotros empezamos a viajar mucho a Argentina o aquí a Sudamérica en varios eventos, y allá en el World Latin pues quedamos en segundo puesto.
en ese momento pues habían parejas muy buenas. Estaba Jefferson y Adrianita también, que venían trabajando muy bien. Estaba Gabriel y Leticia, que ahorita hacen es más bachata que salsa, pero pues es un tipo grandísimo, como de 1,90, con una chiquita como de 1,50. Sí, claro. Pero son muy buenos los dos, son muy buenos. Y fuera de eso, pues les facilita para hacer cualquier tipo de cabaret. Entonces, habían parejas muy buenas. Había gente de aquí de Colombia, gente del Balcón de los Artistas. Había gente muy buena Claro. compitiendo. Yo digamos que después de un tiempo dejé de hacer un poco el tema del cabaret, porque mi proceso dentro de la salsa no fue llevado de la mejor manera en el tema de educación postural, del tema de educación de flexibilidad, de calentamiento, de estiramiento, de fortalecimiento. Okay. Entonces, pues obviamente de estar haciendo cabaret y esforzarme y exigir, yo no sea ni calentamiento, ni estiramiento, ni fortalecimiento muscular, absolutamente nada. Entonces yo me creé una lesión ahí en la espalda. Yo tengo 2 hernias discales en la espalda. Entonces efectivamente ya la repetición no la podía hacer. O sea, yo no podía entrenar repetitivamente para poder hacer un ejercicio de acrobacia. Claro. O sea, yo puedo hacer un show y puedo hacer el elemento. Y lo hago bajo una memoria motriz que me quedó de años de entrenamiento. Pero no puedo estar repitiendo ejercicios de acrobacia. O sea, tú me dices, haz la acrobacia, yo la hago. Pero no puedo estar para una competencia, no la puedo hacer. Entonces me decidí inclinar sobre otros ritmos, como el cha-cha-cha, sobre el 1, inclusive el 2 también. En el cha-cha-cha salimos campeones con Kate, en el World Latin Dance Cup. Pero ¿y cómo empiezas con toda esa formación? ¿Ya ahí tenían más accesibilidad o fue en los momentos que viajaron que pudieron como recibir toda esa información o cómo fue ese proceso? Sí, nosotros lo que pasó es que como nos empezaron a contratar a varios eventos, ya nosotros de una vez con tal y quiero información y quiero y revísanos y está bien, o sea, clases personalizadas full. Los talleres que pudiésemos tomar dentro del cronograma del congreso, ahí estábamos en primera fila. O sea, ahí fue donde nosotros empezamos a efectivamente a capacitarnos sobre todo el esquema de lo que es la salsa en línea, todo el tema de indicaciones, los giros, la estructura del pentagrama musical, bueno, muchas cosas que efectivamente nos funcionaron para que efectivamente después pudiésemos ir a competir, porque pienso yo que si nosotros hubiéramos competido con esa coreografía en latinoamericano en el World Latin Dance Camp, no nos hubiera ido tan bien, porque estaba fuera de tiempo full, ¿sí? Sí, y ese ya es una competencia que la estructura del reglamento es diferente, que hay que cumplir como con todos los parámetros para poder llegar, digamos, lo más lejos posible. Exactamente. Entonces, obviamente, digamos, nosotros en el 2013 fue cuando nosotros hicimos lo del cabaret y ya tenía una estructura clara del 1, ya nosotros estábamos mucho más claros, ya habían 4 años que habíamos trabajado el tema, entonces pues... Pero ya para ese momento sí ya estaban, digamos, inclinados hacia la salsa en línea. Sí, claro, o sea, tenía alguna estructura. Nosotros siempre buscábamos como esa fusión porque ya entonces no era solamente como el estilo de la vieja guardia, sino además como algo de caleño colombiano y algo adicional de línea para que efectivamente se vea como una estructura completa y presentarlo al público. Bueno, una pregunta. Yo tengo más o menos información y conocimiento sobre el tema, pero sí, de pronto de tus palabras, aclarar cuál es la diferencia, digamos, de la salsa que se ha visto aquí en Colombia y a diferencia, digamos, como de la salsa la salsa en línea y todo esto. ¿Cómo qué diferencia ves tú como para las personas que de pronto no conocen tanto del tema? Bueno, lo que pasa es que hay 3 estilos característicos. Uno que es como el estilo caleño o colombiano, que mucha gente le llama también, que no es básicamente porque digamos que la gente lo que habla y dice, no, es que estilo caleño colombiano es la rapidez, es la velocidad en los pies, eso no es el estilo caleño en sí. Eso fue lo que la gente vio y consumió al momento de efectivamente cuando fueron las competencias, pues vieron la rapidez y la velocidad y ese es el estilo. Pero realmente el estilo es un estilo que no tiene repique y tiene esa marcación del básico atrás.
Entonces, y tiene como lo que los caleños llaman, que es como el visaje, la cosa, o sea, hacen juegos como de pies, como de las miradas, como los brazos, como, si me va a entender, como varias cosas ahí que hacen que el estilo se tenga esa característica en sí. Y viene mucho de la vieja guardia. Okay. La estructura que efectivamente se cuadró como en el 1 viene más como de Johnny Vázquez, de Francisco Vázquez, bueno, de todos los hermanos Vázquez, como la salsa LA, que era la salsa de Los Ángeles. Uh-huh. Y ellos empezaron les empezó a ir muy bien porque hacían su paso básico sobre la estructura del pentagrama musical en el tiempo 1, pero Sí. hacían mucho show, o sea, mucho cabaret, mucho ejercicio de esa manera. Entonces desde ahí el 1 golpeó fuertísimo todo el tema salsero, todo el mundo bailaba en 1. Tú ibas a cualquier congreso, a cualquier lado, todo el mundo bailaba en 1. Sí, sí, sí. Ya después lo que pasó fue que hay otro estilo que es el estilo on-two, que está en Nueva York o en Puerto Rico, pero llega el maestro Eddie Torres y dice, inclusive en YouTube está la estructura de por qué el bailarín tiene que bailar dentro de un pentagrama musical. ¿Sí? Okay. En qué momento tiene que entrar en la música y el por qué y para qué, y hace una estructura puntual sobre cómo bailar en el segundo tiempo de la música bajo el pentagrama musical. Okay. Eso no lo conocía Vázquez en su momento, o los Vázquez en su momento, sino cuando también empezaron a ir a Puerto Rico y ver las competencias y todo el rollo y no sé qué. Ellos también les tocó hacer más o menos el proceso que me tocó hacer a mí, volver y decir cómo es esta cosa y empezar a buscar el tiempo. ¿Y por qué en el 2? Ahora sí la pregunta. ¿Por qué se empieza a bailar en el 2? O sea, si supuestamente en el 1 es donde está la acentuación de la música, ¿por qué se empieza a bailar en el 2? Ok, muy bien. Entonces hay dos cosas puntuales. Ya digamos que cuando Eddie Torres hace la estructura del on-two para explicarlo, y él lo empezó a explicar, fue digamos que para una explicación para dummies, ¿sí? Porque digamos que el extranjero o las personas, digamos por ejemplo de Estados Unidos o Europa, no tienen ese, como se decía en ese momento, como ese sabor o esa posibilidad o esa facilidad de poder hacer el baile de la salsa, sí. ¿Sí? O el baile latino. Entonces, como te digo, todo iba aunado, era el tema de qué es lo que está en el momento, qué es lo que está golpeando en el momento, no sé qué. Entonces, pues obviamente el golpe fuerte de la música es el 1. Y pues obviamente los maestros Vázquez hablan mucho acerca del tema. Uh-huh. Pero ahorita, digamos que se está inclinando mucho a la gente para bailar en el tiempo 2 de la música. Okay. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo 2 de la música? El tiempo 2 de la música lo que pasa es que hay ritmos puntuales. De pronto el son, como de pronto el changüí, otro tipo de estructuras musicales que tienen más esa acentuación del golpe sobre el 2. Yeah. Y fuera de eso, el tema del 2 te da la posibilidad a ti de disfrutar un poco más la música, porque te da un tiempo adicional para poder hacer esa marcación o ese sentimiento de sentir un poquito más la música. ¿Cómo entender? Son dos estructuras claras y son dos maneras de bailar totalmente diferentes, pero tú sientes una más que la otra en el momento de bailar. Entonces es más como que a mí me gusta la naranja y a mí me gusta la mandarina. Okay. Sí. Ya, no es que tenga de pronto una connotación en especial. Unos obviamente defienden el tema del on-two por lo que yo te estoy diciendo, por otros motivos, y el 1 también, por una cosa u otra. Y tú sabes que también el tema es como en las modas. En su momento estuvo el 1, ahora nadie bailaba en los congresos on-two, nadie, absolutamente nadie. Eso era como que muy raro ver. Ahora tú vas a un evento y no hay nadie bailando en el 1. Todo el mundo baila en 2. Ah, sí, también. Pero en competencias y en social también. No, obviamente en competencias tú encuentras salsa en 1, salsa en 2. Uh-huh. En el cabaret, pues obviamente la gente que hace cabaret, pues hace cabaret en el 1 o en el 2. O sea, digamos que ahí tú puedes escoger qué estilo se acomoda más a lo que tú haces. Sí. Pero en el social, que hablamos es cuando la gente va, rumbea, no sé qué, en los congresos estoy hablando, e internacionalmente sobre todo,
se está inclinando más por el tema del Untu y es básicamente por este tema, ¿no? Que se puede disfrutar un poquito más, es un poquito más sentido, te da un poquito más de libertad a la hora de siente más rico. Sí, es eso básicamente. Que básicamente es eso, como sentirlo rico a la hora de bailar. Sí, porque el uno es más agresivo, es más fuerte, es más, okay. Si me voy a entender, en cambio digamos que el Untu te da más la posibilidad de disfrutarlo más en un social, sobre todo. Ya, genial. Bueno, ahora sí, continuemos con la parte de lo que estabas diciendo de los otros estilos. Decías los tres, pero ¿en qué momento, digamos, se estructura la salsa caleña colombiana a los tiempos musicales? Digamos que, digamos, o sea, te voy a decir una cosa, el estilo caleño, hay mucha gente en Cali que dice que el estilo caleño no tiene una estructura puntual de bailarlo en un tiempo. Okay. O sea, no es que yo voy a entrar con mi izquierda en el tiempo 1 de la música, sino que ellos marcan el tiempo Corbi o el 1-3-5-7, que es el tiempo o el beat más fuerte de la música, sí, en cualquier momento. O sea, que él puede hacer con la pierna izquierda en el 1, en el 3, en el 5 o en el 7. ¿Sí me va a entender? Entonces no hay una estructura clara donde tú te digas es que la izquierda va en el 1 siempre y te tienes que mantener ahí. Y pues es una estructura totalmente respetable, ¿no? O sea, simplemente ellos igual manera siempre, digamos que los caleños han bailado bajo esa estructura. Lo que pasa es que obviamente bajo lo que hizo Eddie Torres, luego se trasladó a Long One, o sea, me refiero al tema metódico de cómo enseñar o aprender la salsa bajo la música. Entonces después se pasó al 1 y pues obviamente mucha gente quiso hacer el traslado de lo que pasaba en el 1 a la salsa caleña. Entonces ahí empezó la discusión, que no, que pues es que la salsa caleña se baila a diferentes momentos, ¿no? Entonces pues es un tema muy, muy complejo ahí, que se va a perder como el estilo, la esencia. Sí, claro. Y digamos que en ese orden de estructuras, a mi modo de ver la cosa, no es que efectivamente se pierda, es simplemente que tú estás bailando en un momento. Y así efectivamente pasó, o sea, mucha gente hace todos los pasos del estilo caleño colombiano en el tiempo 1 de la música y ya, ¿se me va a entender? O sea, no es que se modifique. ¿Qué se modificaría un poco? Si lo paso al Ontú. Hay gente que ya lo ha intentado hacer, pasar efectivamente el caleño al Ontú, pero vuelvo y te repito, el estilo caleño tiene un estilo muy explosivo y estoy hablando del tema de show o de espectáculo, que es diferente a la estructura social del caleño. Cuando yo paso esa estructura fuerte o sólida del caleño a competencia, haciendo marcación del 2, es diferente, porque es que el 2 tiene la estructura más sabrosa, más gozada, ¿sí me va a entender? El caleño no tiene esa estructura, el caleño es muy fuerte, claro, es muy explosivo, muy, ¿qué te digo yo? Es de mucha potencia, ¿sí? En cambio el 2 es sentir la música. Entonces hacer ese traslado, que hay gente que lo está intentando hacer, tiene un conflicto ahí, hay un conflicto que como que está bien que lo hagas, estás bien en tiempos, pero es que esa no es la estructura del 2, la estructura del 2 es más esto, ¿sí? Entonces hacer ese cambio ahí es donde efectivamente pues va a costar un poquito más, ¿no? Y ya digamos que ahí ahorita lo que se está trabajando básicamente es eso, la estructura del core beat para el caleño, donde ellos efectivamente salen de tiempo, no es que salgan de tiempo, sino que se mantienen en el beat fuerte de la música. Ya. Y bueno, y te iba a preguntar otra cosa. ¿Cómo ha sido, digamos, esa aceptación del estilo colombiano caleño en la competencia ya a nivel mundial? O sea, ¿cómo lo califican? ¿Cómo lo ven los jurados? ¿Si ha sido aceptado o se mantiene como al margen todavía? Digamos que en su momento, cuando efectivamente salió Ricardo Morillo y Viviana Vargas y salió Soy Latino, que efectivamente lo popularizó internacionalmente, el estilo caleño, fue un boom y efectivamente pues golpeó durísimo. Pero el problema fue en el momento de la pedagogía o de decirte, aprende esto que yo sé. Okay. Y no había una estructura clara de la enseñanza de ese estilo en particular. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que pasó es que mucha gente no tenía la noción, porque vuelvo y te repito, ¿qué era en ese momento? Haga esto, haga aquello. Sí, véame y repítalo.
Y cuando tú sales, vas a ir a Europa, vas a ir a Estados Unidos, ellos ya tenían una estructura sobre lo que tienen que aprender, como sobre el uno, sobre el dos, el tiempo musical en dónde va, de qué manera. Y fuera de eso, yo te pongo un paso que es fácil, que es difícil de ejecutar, porque tiene esa velocidad adicional ahí. ¿Sí me va a entender? Entonces no había una estructura metódica de enseñar esos pasos de paz de salsa caleña colombiana. Entonces hubo un conflicto también con la gente internacional. Entonces la gente internacional empezó a ver que la salsa caleña es única y exclusivamente para los colombianos, que son los que viven ahí y la estudian, y uno la puede apreciar en shows, pero no en el social, cosa que sí ha sido muy aceptada en el 1 y en el 2 para todo el mundo en el tema social. Entonces, digamos que ahorita en este momento lo que se está haciendo es como esa transmutación de que efectivamente la gente entienda de que sí hay una manera, pero que efectivamente el instructor tenga ese conocimiento para poder efectivamente dárselo a la gente, porque es lo que ha pasado básicamente, ¿no? Sí se puede y se puede lograr, y creo que está en ese proceso. Ya más allá lo que pasa es lo que pasa en Cuba, que yo soy el maestro de la academia tal y tú eres el maestro de la academia tal, y yo le pongo a mi paso, que es el mismo paso, pero yo le pongo un nombre y tú le pones otro nombre. Entonces cuando salimos internacionalmente, pero yo estudié con el tal maestro y me dice que se llama de esta manera, y tú me dices que es de esta, ¿a quién le creo? Entonces está todavía ese tema. Hay unos pasos puntuales que tienen una estructura y una base sólida, hay otros pasos que pues tienen una variación y cada academia le cambia el nombre de acuerdo a... Sí, pero eso ha pasado yo creo que la mayoría de los estilos pasa ese tema de, bueno, ¿y a quién le creo? Exactamente. Y actualmente, ¿qué estilo? O sea, tú ya te fuiste al cha-cha, ¿cómo fue como ese tema? O sea, ya estás especializado en ese tema, estás buscando, digamos, alguna estructuración nueva, o cómo has visto esa evolución en tu danza. No, ya ahorita digamos que obviamente hay muchas cosas. Ahorita lo que ha entrado fuertísimo es el tema del afro y todo el tema cubano. Entonces todo el mundo quiere estudiar afro, todo el mundo quiere estudiar orichas, todo el mundo quiere tener el conocimiento pleno de ese movimiento, que no es solamente la historia, sino todo el tema del desarrollo corporal, porque tiene una estructura totalmente diferente a lo que nos enseña el 1, lo que nos enseña el 2 y el caleño, ¿no? Okay. Entonces es como empezar a buscar esas fusiones, pero además ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Porque todo es, vuelvo y te repito, como un modismo, ¿no? Entonces estaba como en el momento del caleño, el 1 que siempre pues estuvo inclusive antes del caleño, obviamente, luego entró el 2, ahora está el afro, todo el mundo quiere hacer afrofusión de todo, afromambo, bueno, y que viene después. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Entonces, lo que digamos que buscamos nosotros cuando estamos haciendo una construcción coreográfica es efectivamente competitiva, es siempre aunar un poquito de todo para que digamos que la mesa de jueces se dé cuenta de que, oye, tú sabes esto y sabes aquello, y ¿cuál es el plus que tenemos los colombianos a nivel internacional? Que podemos hacer el estilo caleño o colombiano como ningún otro internacional lo puede hacer. ¿Sí me va a entender? Estudiamos otras áreas como el ontú, como el uno, como el afro, y poder efectivamente ejecutarlo y hacerlo tal cual como de pronto lo puede hacer una persona. Bueno, yo vi no hace mucho un grupo de Ecuador, de bailarines de Ecuador, que estaban haciendo estilo colombiano y lo hacían muy bien. Claro. Eso fue también porque migró gente de Cali para allá. Okay. Y montaron academia y todo el rollo y no sé qué. Inclusive ahorita en Estados Unidos, allá en Nueva York, hay muchas academias de profesores netamente colombianos o caleños. Okay. Y pues obviamente lo han traído, han estado explicando ese estilo. Y tú ves gente bailando de esa manera, siendo gente de Estados Unidos, en las competencias internacionales, como el World Latin. Bueno, el World Latin ahorita ha estado un poquito más no se ha pronunciado tanto, pero digamos que está el Salsa Summit, el Eurozone Latino, que es una de las competencias ahorita más importantes. Pero eso es como que efectivamente ya es como no dejar perder que efectivamente uno tiene su estilo y que puede
lograr cosas con ese estilo, Ujú. porque empezó a ser estigmatizado en su punto, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos es básicamente a eso, hacer como no solamente el tema de la fusión salsera, sino otro tipo de géneros que nos puedan aportar y efectivamente el baile se tenga una connotación un poquito diferente a lo que generalmente se hace, ¿no? Ujú. Eso es básicamente como siempre estar en el tema de la exploración. Pero ya, digamos, tu parte competitiva y esa de estar ahí metido ya pasó, o sea, ya migró a otras cosas. Yo no la descarto todavía, o sea, a mí todavía me dan te ganas gusta. de subirme y competir. Ok. Digamos que yo duré muchos años en el tema competitivo y es lo que te repito, era año tras año tras año compitiendo. Pero pues obviamente ahorita la llegada de mi hijo en el 2016 siempre fue como un cambio donde yo dije, pucha, o sea, yo quiero dedicarle algo de tiempo a esto en particular, Sí, si no sí, entender. sí. Pero nunca me he desligado de, o sea, digamos que está la compañía, se preparan, hay chicos preparándose para competir, bajo la estructura de lo que digamos que hemos aprendido durante todos los años, Ujú. pues la idea es darle ese conocimiento a ellos también. Pero ya entonces va pasando al tema de dar esa, como esa bandera a tus chicos, a la siguiente generación. Claro, sí, claro, siempre ha sido como, digamos que nosotros empezamos con la compañía como en el 2005 y siempre ha sido eso, ¿no? O sea, no solamente que vean que Katherine y Nicolás son los que pueden lograr, sino que efectivamente yo también puedo a través de las herramientas que me dan lograr cosas. Ujú. Y pues digamos que nosotros estamos muy felices del proceso. Digamos que hemos tenido chicos que han migrado a México, les ha ido muy bien, bajo las bases que nosotros les hemos dado. Hay gente que ha viajado a Nueva York. Y ahorita actualmente hay bailarines de nuestra compañía que están en la compañía de Yamulé, una de las compañías más reconocidas a nivel mundial Ok. en Nueva York. Entonces pues para nosotros es muy, muy gratificante porque pues ellos mismos nos dicen, o sea, si nosotros no hubiéramos tenido ese conocimiento previo, pues hubiera sido empezar como desde ceros. Claro, Sí. claro, es cierto. Entonces, pues no, o sea, muy felices de ese proceso y efectivamente, o sea, siempre abanderando a los chicos y nosotros pues también ahí mirando a ver en qué momento nos volvemos a tirar el ruedo. Qué bien, me alegra mucho. Ya que hablaste un poco de tus chicos, de ese proceso y todo eso, y de, pues, de tu espacio, ¿cómo nace ese proyecto de tu academia, Paso Latino? ¿Cómo se inspiran? ¿Qué fue lo que los llevó a tener este lugar? Bueno, Paso Latino, digamos que nace por una necesidad creo que yo, de la misma gente con la que nosotros trabajábamos en ese momento, porque nosotros tuvimos mucho éxito o sea, con el trabajo que nosotros hacíamos con Kate. Nosotros nos encontramos en el 2003 y ese año empezamos a ganar full en competencia. Bajo la estructura de fusión que nosotros estábamos haciendo. Entonces mucha gente nos empezó a preguntar, ven, yo quiero. Y pues empezamos a tener grupos, nosotros dictábamos clases, alquilábamos el espacio, necesitamos un espacio para dictar clase y allá llegaba la gente, aquí, allá, nosotros íbamos al sur, en el centro, allá en Chapinero, en el norte. Entonces, pues hasta que dijimos, no, o sea, hagamos ya como un espacio que la gente llegue. Uh-huh. Entonces se presentó este lugar ahí en Teusaquillo, nos dijimos pues un lugar que sea un poquito más central, como de pronto para la gente que viene del norte, como para la gente que viene del sur, que no sea tan al sur ni muy al norte, bueno. Y nace con esa necesidad básicamente de la gente por decir, venga, yo quiero aprender, yo quiero hacer, Y pues bueno, o sea, digamos que nosotros ya llevamos ahí desde el 2009, que nosotros estamos en ese espacio físico, ¿no? Porque Paso Latino nació en el 2005 ya con un proceso de un grupo que empezamos a trabajar con la gente y sacamos un producto y el producto lo llevamos a competir, ¿sí? Y desde ese año también con los chicos hemos venido trabajando y en diferentes generaciones, o sea, hay un montón de gente que ha pasado por la academia también, gente tanto nacional como internacional. Entonces, ya hasta que nos establecimos en este punto y bueno, ahí estamos dando la guerra, pandemia y todo, pero ahí estamos. Sí, lo importante es que se mantengan y pues que sigan dándole con todo este proyecto. ¿De dónde nace el nombre Paso Latino? Bueno, digamos que fue una conclusión con la que llegamos a Kate, con el sentido de obviamente tener la palabra latino por el sentido de todo lo latino, obviamente a nivel internacional. Y el paso era por el tema de los pasos, que efectivamente pues era como hacer un llamado a
a la unión de las dos cosas, ¿no? Ujú. De los pasos que se pueden generar en el tema de Latinoamérica. Y pues eso fue como lo que en el momento nos surgió para, ¿no? Digamos que si tú me preguntaras en este momento, yo le cambiaría el nombre. Sí. Porque claro, ahorita hay mucho, o sea, a mí siempre me ha gustado como de pronto, no, a mí me gusta como ser como lo diferente, como Ok. hacer otro tipo de cosas, como... pero sí, digamos, mucha gente ahorita, muchas academias, muchas cosas se llaman latino, latina, Ujú. y pues el paso, pues no te voy a decir nada por el tema del paso, pero sí por ese tema. Pero digamos que cuando ustedes arrancaron, ese latino no estaba, sí, claro, no estaba en todas las academias. Exactamente, no estaba Es tan que bien, ahorita sí. realmente todas tienen como Sí, exactamente. latino, latina de por todas partes. Exactamente. O sea que lo cambiarías, pero no, es que ya es una marca No, ya establecida. es imposible porque ya es una marca que está ahí muy ligada, es una marca que hemos venido trabajando durante Ok. muchos años, o sea, no. Inclusive ya hay unos proyectos internacionales con el mismo nombramiento de la marca, entonces no, o sea, ni de chiste. lo Sí. cambiaríamos. Hay una característica, digamos, de cuando yo los vi bailar en competencia y que me parecía muy increíble y era como, bueno, no sé cómo exactamente decirlo, pero era como la limpieza, la elegancia, como ese porte que lograban en el momento de sacar algo coreográfico para competencia Ujú. que los caracterizaba demasiado. O sea, Ujú. como que uno veía los grupos y otros eran como explosión, de pronto más espectáculo y todo eso, pero ustedes era como la técnica, o sea, se les notaba, como que uno los veía y decía, o sea, esta gente tiene mucho conocimiento, tiene técnica, se ve la elegancia, se ve el porte y todo eso. ¿Qué los lleva a eso? O sea, ¿sí estaban buscando diferenciarse por ese lado o simplemente como que es algo desde mi opinión? Ujú. Pero pues igual creo que sí, mucha gente los veía como en ese camino. Sí, claro. Y bueno, digamos que básicamente también fue una de las cosas que nos marcó frente al público también, ¿no? Ujú. Nosotros, como te comento, veníamos con esa estructura de lo que se conoce como la vieja guardia. Pero decidimos como inclinarnos sobre todo, sobre un bailarín que siempre me marcó a mí toda la vida, que ha sido Fred Astaire. Y tú ves la estructura de Fred Astaire y Fred Astaire es una persona que tiene inclusive unos videos loquísimos de la época Ujú. y siempre era como bien vestido, elegante, el toque, una cosa, el detalle, si me va a entender, tenía Sí, esa sí, sí. limpieza, fuera de eso podía ser tenía esa capacidad de ser muy explosivo también, sí. Muy versátil él. Entonces, obviamente a mí me marcó mucho él como artista. Ujú. Y pues nosotros empezamos a nuestra manera a buscarlo, ¿no? Porque una cosa es imitar y otra cosa es efectivamente proyectarlo. Claro. Entonces empezamos a buscarlo a nuestra manera, de qué manera, cómo, por qué. Y fue una cosa que efectivamente empezamos a trabajar y a proyectarla, pero desde no lo que nosotros sentíamos. Porque no es que yo decía, vamos a copiar este paso de él. Pues él hace un género que es el tap. Si me va a entender que yo no tenía conocimiento, a duras penas te estoy diciendo el tema de la salsa. Imagínate, pues obviamente a meterme a temas de tap. No, nunca lo he estudiado, es una cosa que efectivamente quiero estudiarlo. Pero entonces sí fue como tenerlo como un ente muy importante dentro de nuestra Como un parte. referente. Sí, como dentro de nuestra parte coreográfica en sí y formativa de lo que nosotros quisiésemos dar a el público en general, ¿no? Ok. Inclusive hubo una competencia que se realizó aquí en Bogotá y nosotros tenemos que bailar como 3 temas. Y pues obviamente la gente la mayoría bailaba salsa. Nosotros nos votamos con un bolero. Ok. Que un bolero es una canción muy tranquila, muy romántica, muy de pareja. Y fue la que más puntuación tuvo. Ok. Por encima de las otras coreografías, propias inclusive.
Y fue básicamente porque se sale del esquema de lo que es coreográficamente o de lo que se pone por lo general en una competencia. ¿Sí me entiendes? Y pues obviamente salió muy bien el vestuario, la estructura, o sea, inclusive yo hablo con la maestra Luzaide, que es la maestra de la compañía Luzaide de Son de Luz de Cali. Y pues ella me dice, a mí me dejó marcado ese tema, o sea, yo lo tengo muy, tú me hablas y yo me acuerdo perfectamente de la coreografía, ella estaba calificando ese día, yo me acuerdo perfectamente, me hizo llorar. Entonces pues claro, cuando tú recibes eso de un maestro que lleva muchos años en el área, pues te pega también, dices, wow, o sea, estamos haciendo las cosas bien, qué chévere que se esté logrando lo que estamos haciendo. Y luego lo transmutamos al tema del cha-cha-cha cuando hicimos la competencia, ¿sí me va a entender? Esa ha sido como nuestra característica, lo que nos ha marcado, como ese sello. Y pues obviamente tú nos ves bailar y hay esa puntualidad que tú me estás diciendo, es que es muy, muy característico verlos a ellos. Cuando un bailarín llega a la compañía, nosotros no intentamos que ellos bailen como nosotros. Nosotros solamente le damos las herramientas, porque tu manera de pensar es muy diferente a la mía, tu manera de sentir es muy diferente a la mía, tu manera de percibir la música es muy diferente a la mía, mis gustos son diferentes a los tuyos. Entonces la idea es poder tener esos elementos y que a través de esos elementos puedas construir lo que tú eres como artista, que es lo que yo siento que es súper importante en el área constructiva y formativa de un bailarín. De un bailarín, claramente. Pero de todas maneras, digamos que yo recuerdo verlos y me imagino que muchas personas también dijeron como, ok, o sea, esto es algo diferente de pronto de lo que se ve en las otras agrupaciones, que afortunadamente para mí, desde mi punto de vista, la salsa de las academias ha marcado sus estilos, o sea, como que tú ves cada academia y tiene algo diferente y como que puedes decir, esto me gusta acá, o este me gusta acá, o este me gusta acá, ¿sí? Como las que han llevado ese estilo más allá. Y la de ustedes es increíble, o sea, como que se ve como si fuera diferente, o sea, como que no hay otra academia que logre bailar como ustedes lo han llevado. Y eso me parece una característica pues bastante buena para Paso Latino como tal, ya en agrupación, independientemente de que no lo hagan con la intención de que todos se vayan igual, ya tienen marcado como ese estilo que es muy claro, suave. sí, lo que pasa es que obviamente cuando nosotros hablamos de un grupo en sí, hay unas estructuras en donde específicamente tú tienes que copiar el movimiento de él y tú el de él y tú el de él para que nos veamos homogéneos. Sí, claro. Eso es claro y es básico. Pero cuando tú haces un tema de una pareja, un tema de un solista, eres tú contra el mundo, ¿sí me va a entender? O sea, ya después, cuando tú subas a la tarima o te subas a la escena, no me van a nombrar a mí, ni no van a nombrar a Katherine. Y que es lo que realmente nosotros buscamos. Nosotros no buscamos que efectivamente el hecho de que tú entres a Paso Latino o a la compañía estén nombrando a Katherine y Nicolás, porque es que no, pues está bien, o sea, no hay ningún lío, pero realmente después, cuando tú logres tus cosas y te están invitando a congresos o a eventos, a mí no me van a pagar ni me van a decir, ven, que es que tú eres el coreógrafo de tal, no, o sea, sí, es como hacer esa construcción personal y única que tiene cada bailarín para poder proyectarse como, ¿no? Sí, claro. Es eso básicamente y sí, o sea, se han logrado cosas muy importantes con la compañía, que pues obviamente es el esfuerzo de muchos años, ¿no? Es el esfuerzo de muchas cosas que nosotros hemos vivido y que de una u otra manera intentamos ahorrar en tiempo de formación a los chicos, porque imagínate, o sea, si yo te estoy diciendo que yo empecé como en el 99 y al 2009 me estrellé contra el mundo sabiendo que había otro tipo de estructura y llevamos otra década adicional estudiando toda esa estructura y tú vienes ahorita a estudiar en mi compañía o en mi academia, pues te voy a ahorrar, ¿qué? 20 años, 2 décadas de estudio, ¿sí me va a entender? Que yo sí me tuve que, o sea, como dicen vulgarmente, chupar esas dos décadas, pues. Sí, claro. Pero es eso, además que hay gente que es súper hábil adquiriendo conocimiento. Sí, claro. Tanto lo que yo te puedo decir teóricamente como corporalmente. Como corporalmente, sí, ustedes digamos que ya se ahorra el tema como de ese tiempo y ya se empiezan a ver nuevos talentos y personas que están desarrollando cosas que
pues antes no era tan sencillo. Y en un corto de tiempo muy, muy, muy pequeño. Sí, sí, ¿no? sí, ya los procesos de formación ya se van reduciendo, Claro. ya no son de 10 años, sino ya empezamos Claro. a hablar de menos y cada vez, yo creo que cada vez va a ser menor el tiempo. Sí, claro, Se claro. va muy rápido. Yo siento que lo importante aquí es no solamente, porque pues obviamente, digamos que es un fenómeno también que ha venido pasando y es como que si tú eres muy buen bailarín, muy buen ejecutor Ujú. y te muestras en redes y tienes una cantidad de seguidores, ya eres el maestro. Ok. Pero yo siento que por ahí no es el tema, porque hay gente que es muy buena ejecutando lo que Sí. yo te estoy diciendo, ¿no? Adquiere el movimiento corporal, lo ejecuta, lo proyecta, lo acepta, Ujú. pero no tiene conocimiento de cómo poder llegar a hacer tal cosa u otra, ¿sí? El tema del conocimiento, digamos que musical, que hace parte de la estructura del bailarín, que también me parece súper importante. Pues nada, o sea, también es importante tener esas dos áreas para poder decir, vale, tú te llamas maestro realmente, ¿sí? O eres un maestro para. Que son cosas que efectivamente sí toca empezar a trabajarlas y que efectivamente pues adquieras todo ese conocimiento previo, que no sea solamente un bailarín porque eres muy bueno haciendo X o Y cosa y subiendo tu video a redes, que nadie te lo niega, pero pues más allá también qué otro conocimiento tienes adicional para poder Sí, claro. hacer o saber lo que tú estás ejecutando, ¿no? Sí, es que retomamos. Estábamos diciendo lo de... Ah, sí, que son dos profesiones diferentes. O sea, el hecho de que te hayas dedicado a perfeccionar tu danza no quiere decir que hayas perfeccionado como tus habilidades en la pedagogía, en ser maestro, en poder enseñar bien, en todas estas cosas. Y eso siempre como que lo hemos tratado de recalcar en las conversaciones que se han hecho de... Ok, que seas buen bailarín no quiere decir que seas buen profesor. Y tienes que aprender. Y tienes que, o sea, así como hiciste todo este proceso para ser buen bailarín, pues tienes que empezar todo tu proceso para ser buen profesor y conocer como todas esas estructuras. Así como en la salsa lo dices tú, tal cual pasa también en la danza urbana. Y pues Sí, yo creo que es como en general danzas, de la danza en sí. en las danzas en general. Son dos profesiones aparte, son diferentes. Entonces, Sí, además que yo siento que también es un área de exploración, porque, digamos, por ejemplo, a mí me ha pasado el caso que hay chicos que son buenos, son buenos bailarines, hacen parte de la compañía o fueron parte de la compañía, son buenos bailarines, pero cuando empezaron a dictar clases se convirtieron en excelentes maestros. okay. Entonces, también siento que, no sé, es como un tema de lo que yo te estoy diciendo, como de exploración también, bueno, a mí me gusta esto, pero tal vez me va mejor haciendo aquello. Y hay gente que es muy buen maestro, excelentes maestros, pero no son tan reconocidos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues obviamente porque no están en competencias, no están en redes, no están, si me van a entender. Sí, entonces, su enfoque es diferente. Ajá. Su enfoque es diferente, pero es que cuando eres, digamos, buen maestro, no sé, como el hecho de ser maestro te llena demasiado. Tanto que el tema como de competir o de mostrarte en redes sociales se va a un segundo plano, porque el hecho de estar como compartiendo con la gente, esa energía, de llevar procesos, de ver cómo cambian, cómo van creciendo, que la danza transforma realmente sus vidas, su personalidad, sí, a que uno los ve que llegan todos introvertidos y después los ve en clase allá de primeras, bailando en los grupos. Creo que eso llena muchísimo, tanto al nivel que como que se descuida esa otra parte, desde mi opinión. No, y no solamente eso, sino que realmente es que el tema del bailarín ahorita es súper importante que tú estés en redes. Porque si yo te veo en redes, si tú tienes muy buen nivel y buenas capacidades, pues obviamente te voy a contratar para que hagas el show, para que vengas y que es taller, para que, si me va a entender, a un maestro, no sé, o sea, que dicte una clase en redes, poner una clase dictando, o sea, poner un video en redes poniendo una clase, o sea, no es tan como tan chévere. Sí, sí, sí. Además que no es lo que tú veas en el video, es lo que pasa en la clase en sí, ¿sí me va a entender? Cómo efectivamente él se dirige a los alumnos, qué te dice, cómo este profesor realmente tú encuentras que él
efectivamente te apoyo y te aporto dentro de tu proceso. Es eso básicamente yo siento, ¿no? Y pues obviamente no hace parte importante, siento yo, no tan importante de ese proceso. O sea, hay gente que sube haciendo clases y baile, pero yo siento que es más como eso, como que efectivamente hay mucha gente que se inclina al tema de que hey, tú sabes mucho, corporalmente produces mucho, debes de ser excelente maestro. No tan así, o sea, hay gente que no tiene esa capacidad corporal de desarrollar cosas, pero sabe muchísimo. Y te dice, haz esto, haz aquello, súbete acá. Como maestros efectivamente de danza clásica. Hay muchos maestros que te sientas y el maestro está diciéndote haz ello, haz esto, haz aquello, y te va corrigiendo y te va diciendo, porque él ya tiene el conocimiento de qué es lo que tú tienes que hacer para lograrlo. Claro. Pero no es necesario que tú veas que yo lo tengo. Y llegará la época en donde efectivamente mi cuerpo no depara. O sea, a los 50 años no va a ser lo mismo cuando yo tenía 20. Sí, sí. Y no voy a poder reproducir el movimiento de la misma manera porque articularmente ya no estoy en capacidad para. Entonces también eso es importante. Es un área donde efectivamente pues muchas veces también siento que como medio estigmatizada y no debería ser así. O sea, el maestro es maestro y el conocimiento efectivamente se ve en el momento no tiene que demostrar absolutamente nada. Claro. Ya lo que tenía que hacer lo hizo. Y el reconocimiento ahí ya no se vuelve tanto de un tema virtual, sino ya voz a voz. Exactamente. Porque ya es como, tuve clase con esa persona, es increíble. Sí, exactamente. Entonces ya se vuelve como esa transmisión de, ven, él sabe, él conoce, esto, y te recomienda a ti en otras partes y así. Entonces ya es otro tipo de reconocimiento. Tal cual, tal cual. Bueno, Nico, para ir ya cerrando, tengo una última pregunta. ¿Cómo fue esa experiencia cuando ganaste en dúo con Andrés Layton? Ok. Eso fue bastante, pues para mí fue como sentirse muy orgulloso de que pues bailarines colombianos estuvieron pues representando y ganando a nivel internacional, y más en una categoría que creo que no he visto más dúos que ganen, que yo recuerdo. Bueno, hay varias cosas ahí. Además que añadiendo algo en particular a lo que te estás diciendo, siento yo más como rolos, ¿no? No, ok. Porque o bueno, por lo menos a mí, ahorita que Salsa ganó en el campeonato del Summit, me alegra. A mí me alegra mucho que él gane porque es algo que a él me viene gustando hace muchos años. Muchos años. Y él tiene, o sea, él es competencia tras competencia tras competencia. Entonces, es una cosa de admirar también, porque pues cada quien lucha por lo que le gusta y por lo que quiere. ¿Qué te puedo decir? Una experiencia enriquecedora que no la busqué. O sea, yo no vamos a irnos al campeonato a ganar. Sí, obviamente está dentro de tu proyección, pero digamos que todo empezó como un tema, hagámoslo, a ver qué pasa. No pasa nada. Así como yo en un momento monté ¿cómo se llama esa categoría? Bueno, lo llaman de varias maneras, pero es como Gran Petit o es que la llaman, o el maestro bailando con la alumna pequeñita, sin no entender. Entonces en su momento también fue como una cosa, pues exploremos a ver qué pasa, ¿sí? Y pues fue todo muy bien, inclusive nos salieron varios shows y toda la cosa. Así pasó con Andrés. Con Andrés fue una cosa, obviamente nosotros ya veníamos trabajando mucho tiempo, él ya venía trabajando conmigo, ya habíamos hecho una cantidad de cosas en la compañía como tal. Y Andrés es una persona que es muy hábil reproduciendo movimiento, o sea, él corporalmente adquiere todo muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, pues nació como la idea y pues hagámosle, a ver qué pasa, ¿no? Yo digamos que en este punto no me inclino mucho por hacer otro tipo de elementos coreográficos con otras personas, porque estoy con el trabajo de full con lo que yo venía haciendo con Gatti. El momento nació y dijo, bueno, vamos a trabajarle en ciertos momentos en los que yo pueda lograrlo y hacerlo. Y después Kate queda en embarazo. Entonces pues yo ya quedo como que no, pues hagámosle y metámosle full a eso. En ese mismo momento, cuando nosotros estuvimos en el World Latin,
allá ganamos en 2 versiones del World Latin. Ujú. Y de ahí nace la invitación para la competencia de ESPN. La competencia de ESPN es única y exclusivamente con invitación. O sea, Ok. no es que yo tengo la plata y yo voy y me presento y simplemente llegas por invitación. Entonces, pues el tema es más como, Un poquito más exclusivo. sí. Sí, sí, sí. Además, no solamente por el hecho de que te dan la carta de invitación, sino que vas con todo pago. No, ok. O sea, es tiquetes, alimentación, viáticos, todo para la competencia, que me parece, o sea, una de las competencias, o sea, siento yo que es importante que el bailarín también tenga un respaldo frente a todo ese esfuerzo que ha logrado, Ujú. o bueno, que se ha montado para poder llegar a conseguir cosas. Entonces, pues con Andrés ganamos estos 2 campeonatos del World Latin. Inclusive ganamos uno aquí, ahorita recordando, uno aquí en el Colombia Salsa Festival, Ujú. que se hacía en Medellín. Ganamos uno ahí también. Y nos salió esta invitación, nos fuimos para el ESPN. Nosotros teníamos una gira antes de, o sea, nosotros estuvimos allá aproximadamente como un mes y medio. Y cerrábamos en Atlanta, Ok. para el festival, para el evento de ESPN. Entonces, pues nada, eso fue darle a ese tema full durante mes y medio, y dele, y preséntelo aquí, preséntelo allá, en todos los eventos pues que teníamos durante la gira. Pues obviamente eso nos ayudó un montón para llegar mucho más sólidos en el momento de la competencia. El tema puntual con esa competencia en sí es que en el momento que nosotros llegamos a Atlanta, te voy a decir como un día antes de la competencia, Sí. pues me llama mi esposa y me dice que mi suegra había fallecido. Ok. Lo que pasa es que mi suegra para mí fue una persona muy importante, o sea, me marcó muchas cosas muy importantes en mi vida. Entonces me pegó durísimo, pues la partida de ella, que también fue muy, muy de un momento a otro, así pum, pum, se fue. Y pues yo tenía que salir a disputar un título mundial. Claro. Entonces eso fue una experiencia durísima. O sea, es como salir, ponerte la máscara y dale. Y darle. Lo Lo que no se ve de la que no se ve, exactamente, lo que no se ve. Y pues obviamente yo antes de salir, yo le dije, eso va para ti, independientemente de cómo salga, lo voy a hacer con todo el corazón para ti. No sé, y bueno, pues se dieron las cosas, todo súper full. Uh-huh. Nosotros ya habíamos pasado por un proceso selectivo antes de una eliminatoria que hubo antes. Y pues hay varios jueces, la mesa de jueces estaba muy, muy dividida, porque nosotros éramos el único semgender que estaba haciendo un semgender, o sea, como hombre-hombre, Uh-huh. y no haciendo el rol, uno haciendo el rol de chica. Sí. Y eso sí pasaba en las otras parejas. Ok. Entonces estaba muy dividido el tema de los jueces con el concepto, ¿sí me va a entender? Entonces unos se inclinaban más por un tema en particular, que era como que efectivamente same gender son 2 hombres, y el otro no, pero pues igual hacer el rol de una chica es bastante complejo, y si lo está haciendo muy bien, porque lo vamos a estigmatizar, el rollo, Uh-huh. Y pues nada, eso sí fue como caricellazo ahí a ver qué pasa, sí, porque eso, los jueces súper divididos ahí, pero bueno, se dieron las cosas, todo muy bien. Inclusive pues ahí ya después nos salió un tema para ir a Europa, pero a ese sí no después ya no pudimos dejar, porque obviamente ese sí tocaba pagar, que es uno de los eventos más importantes ahorita en Europa, que es la Negra. Y ya fue una cosa muy bonita, además que yo particularmente siempre quise estar en ESPN. Uh-huh. Tal vez las cosas no llegan como tú quieres que lleguen, que pues a mí me hubiese gustado estar también con Kate, no es que no me hubiese gustado estar con Andrés, obviamente el proceso con él fue muy, muy enriquecedor también, pero las cosas muchas veces no llegan como de pronto tú quieres, ¿sí me va a entender? Sí, claro, entonces sí. Pues también en ESPN, porque yo veía bailar al Mulato, al Soy Latino, a Ricardo y Viviana, y qué chévere uno estar en ese evento, y
Entonces, pues no, o sea, fue una cosa muy, muy buena, muy enriquecedora. Lo único con este puntico negro ahí en el tema, pero no para nada, o sea, fue muy, muy, muy bacano. Sí, claro. Y el nivel que obviamente, ¿no? Como te estoy diciendo, o sea, no invitan a cualquier persona para, sino pues obviamente las parejas que vienen eran muy buenas, ¿no? Sí, claramente. Pero sí, ese tipo de sucesos son complejos, son complicados, pero muchas veces sirven de inspiración para Claro, salir a claro. bailar. Sí, no fue, de verdad que no fue nada además que ya había nacido mi hijo, estaba de brazos, Kate estaba aquí destrozada, pues, o sea, no fue una época fácil. Sí, me imagino. Y yo estaba ya sonriéndole a todo el mundo, ¿sí me va a entender? O sea, no fue tan fácil. Pero bueno, ahí Sí. lo capoteamos, como se dice. Y pues se llevaron un Sí, no, reconocimiento muy grande sí, de sí, parte pues de la competencia y de los bailarines y de todo eso. sí, sí, Siento que eso abrió como la posibilidad de ver de wow, o sea, sí se puede. claro, no, claro que sí. Siempre se puede, siempre se puede. Yo siempre le digo, digamos, por ejemplo, a los chicos, o sea, el tema no depende de muchas veces de que si mi maestro, qué tanto trabaja mi maestro conmigo, sino qué tanto tú te esfuerzas para lograr lo que tú realmente quieres. Y hay mucha gente que, o sea, yo me acuerdo que cuando entrenaba con Kate, yo entrenaba todos los días, eran más de 4 horas diarias y si me voy a entender, o sea, Mucha era un disciplina. hambre por entrenar y mejorar, si me voy a entender, o sea, ahorita hay mucha gente que una horita y media, y si al caso, día de por medio, si me voy a entender. Sí, sí, sí. Entonces, si realmente tú quieres hacer las cosas, no, pues hay gente con unas capacidades que uno dice, wow, o sea, de verdad que uno tuviera, o en su momento, uno hubiera tenido esas capacidades, pucha, o sea. Sí, sí, Pero sí. entonces la gente empieza el tema económico, el tema social, el problema con la familia. Sí, Mucha ya familia apoya el tema de danza. se va pues, hacia el contexto en el que lo vivieron. Pero igual, digamos, ustedes con el contexto en el que estaban, pues lo lograron, o sea, lograron cosas muy, muy grandes y pues abrieron las puertas a diferentes proyectos, a posibilidades de hacer ver la danza colombiana, digamos, en este, como en el estilo, digamos, de la salsa, pues a que se pueden hacer cosas más grandes. No, y no solamente eso, sino que yo siento que también, o sea, además de todo lo que nosotros alcanzamos o digamos que nos extendimos, también es darle la posibilidad a mucha gente que está en la compañía que quiere eso también, quiere experimentar ese tema de poder ir, competir, estar en un congreso. Entonces, pues, o sea, es fácil poder decir, mira, tengo esta persona que es muy buena, no sé qué. En mi momento yo no lo tuve. ¿No? A mí me tocó, no sé, ni siquiera mandar un video porque era como llegue, si me va a entender. Era más difícil, era mucho más difícil. Entonces ahorita hay mucho, digamos que es mucho más fácil hacer esa conexión y decir, mira, pasa esto, pasa aquello, dame el hotel, dame el hospedaje, dame la alimentación. Y él llega, si me voy a entender, o sea, es mucho más fácil poder conseguir esta conexión que también es súper importante de la parte formativa del bailarín. Perfecto. Nico, algo que quieras decir, algo que quieras compartir ya para cerrar el capítulo para las personas que te están viendo hasta este punto. No, básicamente es como Ya dije que todo. sí, no, o sea, yo siento que es como que si realmente quieren ir a buscar algo en particular, pues ir a buscarlo independientemente del valor. Estoy hablando del tema económico porque yo tuve muchos conflictos económicos, tuve muchos inconvenientes, a mí me tocaba trabajar, estudiar y seguir bailando y ir a entrenar. Y pues todos los problemas o limitaciones que pueda tener un bailarín, y te lo digo porque ya he pasado por muchas décadas, de muchos, no décadas, sino muchos años con diferentes procesos de diferentes personas. Hay 1000 cosas que se van a presentar en tu vida, pero pues si efectivamente tú quieres lograrlo y lo quieres hacer, o sea, trabaja por ello hasta pues te voy a decir, dalo todo para conseguir lo que quieres. No te quedes con la cosa de que qué tal si hubiese hecho en su momento tal cosa. Porque es lo que yo le digo a los chicos. O sea, muchas veces voy a esperar y se queda esperando hasta qué años. Y ya después el cuerpo no tiene la capacidad o la posibilidad de aguantar lo que pudiste hacerlo en su momento.
¿sí? Entonces en el tema dancístico eso, y pues obviamente lo que siempre hablamos, el tema de apoyo, o sea, nunca nosotros tenemos apoyo para absolutamente nada. Lo mismo tú lo estabas diciendo tú, en Europa se presentan 150 bailarines y aquí no, que hay una cantidad de conflictos, que no estamos hablando única y exclusivamente del tema económico, sino del tema social. Sí, claro. El hecho del estigmatismo de la familia, pero se va a poner a hacer baile y usted sí va a vivir de eso. Y, o sea, ya te van a sacar, por ahí te van a sacar. Entonces tienes que hacer una carrera profesional de algún título, traer el cartón y ahora sí me voy a poner a bailar. ¿Sí me va a entender? O sea, hay muchas cosas adicionales en Europa, pues tú sabes que es muy abierto ese espectro. Es el tema, sí, claro. Sí, lo hemos discutido y es el tema del contexto en el que vivimos. Entonces, desafortunadamente el contexto limita muchas de las cosas que se pueden llegar a hacer. Por eso es importante también, digamos, como poder modificar el entorno en el que nos rodeamos para poder hacer cosas más grandes. Exactamente. Entonces no es solo como de un trabajo individual, sino más de un trabajo colectivo para que las condiciones sean mejores para todos nosotros. Entonces, pues... Eso es cierto. Ahí se va. Ojalá se logre muchas cosas y pues por medio de este espacio se transmita mucha información para que las personas también tengan un poquito más de conocimiento, conciencia y disfruten más sus procesos. Claro que sí. Muchísimas Nico, gracias por la invitación. Ya para cerrar, ahora sí, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Qué canales tienes abiertos para que vean tu trabajo, lo que has hecho? Y pues invitarlos a que te sigan y que conozcan todo tu trabajo. Sí, claro. Bueno, pues en Instagram, en Facebook, como Nicolás Carreño, o Nico, en Instagram en Nico _ Carreno C. En YouTube, Academia de Baile Paso Latino, en Facebook y en Instagram, Academia de Baile Paso Latino. Ahí pueden ver como lo que estamos haciendo, de qué manera. Y bueno, pues súper invitadísimos cuando puedan pasar, así sea, a tomar una clase de cortesía. No, invitados, es un muy buen trabajo. También invitados todos a que sigan y conozcan, porque realmente lo que yo te dije, o sea, y tú lo decías, como que el trabajo que ustedes han hecho ha marcado a muchas personas. Y dentro de eso, yo fui uno de ellos. Cuando los vi competir, me pareció un trabajo increíble, impecable, maravilloso. Entonces me alegra mucho que hayan artistas y bailarines así en mi país. Se pueda decir, aquí también hay muy buen talento. Claro que sí. Entonces, nada, igual agradecerte mucho por tomarte el tiempo, por venir. Creo que... Bueno, yo te conocía, pero tú no me conocías a mí. Sí. Y pues igual te diste la oportunidad de pasarte por aquí a compartir toda esta información, que es importante, que queda registrada pues para toda la vida. Y entonces agradecerte mucho por compartir este espacio. No, a ti muchas gracias por la invitación, a toda la gente que efectivamente pues tomó el tiempo para escuchar este ratico de un compartir. Y no, nada, estaré pendiente para la segunda parte. Eso sí, perfecto. Es tal cual así. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Por favor, aquí dele botoncito a inscribirse al canal, dele like, comparta, páselo a sus amigos. Si no baila, páselo a su familia, a su tía, a la salsera. Y a todos ellos que quieran ver este episodio. Y muchas gracias a ti, Nico. Gracias.